Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy... Desde los susurros más silenciosos hasta los gritos más ensordecedores, estas películas clásicas de terror te ofrecerán una experiencia escalofriante. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del cine de terror mexicano, una joya oculta llena de historias entrelazadas con el folclore, la brujería y el terror psicológico en escenarios densos y perturbadores. Así que prepárate para descubrir los clásicos que definieron una época y que sin duda te dejarán al borde de tu asiento. México, con su rica tradición de historias y leyendas sobrenaturales, era un caldo de cultivo natural para narrativas de terror. Además, el cine, siendo un medio emergente, ofrecía una nueva forma de explorar y presentar estas historias a un público más amplio. De modo que este género ha sabido utilizar las leyendas y miedos culturales para crear películas que, aunque puedan parecer modestas en producción, rebosan de una atmósfera inquietante y única. Fue así que en 1933, México incursionó en el cine de terror con La Llorona, una de las leyendas más reconocidas en el país. Por si no has escuchado hablar de esta leyenda, déjame contarte de qué se trata. La famosa leyenda mexicana cuenta la historia de una mujer que, por razones que varían según la versión, ahogó a sus hijos en un río. Atormentada por la culpa, tras su muerte es condenada a vagar como un espíritu en pena, llorando y buscando a sus hijos por la noche, gritando: ¡ay, mis hijos! No obstante, su lamento es un eco aterrador cuando se reflexiona sobre la profundidad y el alcance de su sufrimiento. Fue así que Ramón Peón tomó esta leyenda para dirigir La Llorona, una de las primeras películas sonoras en la historia del cine mexicano. La historia relata la traición y las consecuencias de las malas decisiones de una pareja. Después de un engaño, una mujer mata a su hijo y es condenada inmediatamente por sus acciones. Pero el tormento de sus actos no se detiene ahí, ya que la culpa la condena a vivir como un alma en pena y el odio afecta a los descendientes del hombre que la engañó. La película es bastante antigua y en algunas partes resulta ilegible. Sin embargo, en 1960 se realizó un remake que se asemeja mucho a esta obra, aunque esta cinta está basada en el cuento de La Llorona de Carmen Toscano y fue dirigida por René Cardona. Pero también resulta una buena opción por si quieres ver esta película. Durante los años 50 el cine de terror comenzó a ganar popularidad en México. La influencia de Hollywood era cada vez más notable a nivel mundial. Así que en 1957 Fernando Méndez dirigió El Vampiro, protagonizada por Germán Robles en el papel del Conde Duval. Una clara referencia al Conde Drácula, convirtiéndose en una de las películas más icónicas del cine de terror mexicano. La actuación de Robles como el Conde Duval fue esencial para el éxito de la película. Su interpretación sofisticada se convirtió en un referente en el cine mexicano. Y a diferencia de otras películas de terror mexicanas de la época, El Vampiro contó con una producción de alta calidad, con buenos sets, vestuario y cinematografía. Su éxito puede verse como la capacidad del cine mexicano para adoptar y reinterpretar esas influencias extranjeras en un contexto local, creando una película que fue tanto un homenaje a las películas de vampiros clásicas de Hollywood como una obra distintivamente mexicana. La película no solo estableció un estándar para el cine de terror mexicano, sino que también impulsó una serie de secuelas y películas similares en las décadas siguientes. Películas de terror que exploraban temas sobrenaturales y monstruos clásicos como vampiros, hombres lobo y zombies, renovando el interés en el género de terror de la industria cinematográfica mexicana. La década de los 60 destacó con algunas producciones como El espejo de la bruja, dirigida por Chano Urueta, quien ya había participado en varias películas de género de terror mexicano. La trama de la película se centra en una historia de brujería y venganza. Sofía se casa con un hombre rico llamado Luis. Sin embargo, la madre de Luis, una bruja, no aprueba la unión y comienza a lanzar maldiciones sobre Sofía. A medida que avanza la película, Sofía se ve atrapada en una serie de eventos sobrenaturales y aterradores
que la llevan al borde de la locura. La película introdujo elementos visuales y efectos especiales impresionantes para su época. Aunado a esto, el tema central de la brujería la hizo aterradora para el público. A medida que el género de terror maduraba en la pantalla grande, los cineastas mexicanos comenzaron a explorar narrativas más complejas y profundas, que iban más allá de los simples sustos y los monstruos tradicionales. Esta nueva dirección cinematográfica trajo consigo una ola de películas que se centraban en el miedo psicológico, el suspenso y la exploración de la mente humana como fuente de terror. Los personajes eran cada vez más complejos y multifacéticos, convirtiéndose en piezas claves de la trama. Se exploraban a fondo sus emociones, miedos y traumas personales, lo que permitió que el público se identificara con ellos y se preocupara por su destino, además de que abordaban temas profundos y oscuros como la locura, la culpa, la paranoia y la obsesión. Las películas comenzaron a utilizar técnicas cinematográficas más sutiles para generar miedo, como el uso de la música, la iluminación y la edición para crear un ambiente inquietante. Esto transformó la forma en que se construían las escenas de terror, haciendo hincapié en la anticipación y la inquietud. En esta línea destacó Carlos Enrique Taboada, un director y guionista mexicano que estableció una fuerte influencia en el cine de terror durante las décadas de 1960 y 1970. Sus películas han ganado estatus de culto y continúan siendo referente en el cine de terror mexicano. Hasta el viento tiene miedo. En un internado de mujeres llamado Santa Lucía, Claudia, una de las estudiantes, comienza a tener pesadillas y experimentar visiones relacionadas con la muerte de una exalumna llamada Andrea. A medida que se desarrolla la trama, se revela que Andrea se suicidó en una torre del colegio debido al trato estricto y cruel de la directora Bernarda. El espíritu de Andrea parece regresar para vengarse y el colegio se convierte en el escenario de diversos fenómenos paranormales, terror y posesión. La película combina misterio, drama y suspenso para abordar temas de la muerte, el arrepentimiento y la venganza. Un año después del éxito de Taboada con esta película, se estrenó El libro de piedra. La historia sigue a Julia, una niña que se muda a una mansión antigua con su padre y su nueva madrastra. Pronto, Julia entabla una amistad con un misterioso personaje llamado Hugo. Sin embargo, nadie más que la pequeña puede hablar con él. Preocupado por la conducta de su hija, el padre contrata a una tutora, quien pronto se interesa en conocer al pequeño Hugo. Pero a medida que avanza la trama, eventos misteriosos y aterradores comienzan a suceder. Cuando se revela que Hugo es una estatua de piedra en los jardines de la mansión, pero que además está vinculado a un oscuro pasado familiar. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja, llevando a un clímax escalofriante. La película mezcla elementos sobrenaturales y psicológicos para explorar temas de inocencia, obsesión y el poder de la imaginación y la brujería. Pasaron 6 años antes de que Taboada dirigiera Más negro que la noche. Ofelia recibe una mansión tras la muerte de su tía, así que decide mudarse con sus amigas Aurora, Pilar y Marta. Entre las peculiaridades de la casa, descubre que la tía dejó instrucciones específicas para cuidar de su gato negro, Becker. A medida que se suceden eventos misteriosos, Becker muere en circunstancias extrañas, lo que desencadena una serie de acontecimientos aterradores. Las jóvenes comienzan a ser acosadas por un ente oscuro que busca venganza. En este film, la narrativa se construye lentamente, permitiendo que la tensión crezca de forma gradual hasta llegar a un clímax escalofriante. En este film, Taboada se enfoca en crear un ambiente denso y opresivo, y a su vez juega con las sombras y los espacios oscuros para mantener al espectador al filo del asiento. Además, la trama aborda temas de culpa, traición y las consecuencias de nuestras acciones, haciendo que la historia sea tanto psicológicamente inquietante como sobrenaturalmente terrorífica. La tía Alejandra, dirigida por Arturo Ripstein y estrenada en 1980, ofrece una bocanada de terror y misterio en donde Ripstein utiliza una narrativa pausada y detallada para sumergir al espectador en la psicología compleja de los personajes y en la dinámica familiar disfuncional. La historia se centra en la llegada de la acaudalada tía Alejandra a la familia. La tía Alejandra es una mujer mayor que ejerce un control autoritario
sobre su familia, particularmente sobre sus sobrinos. A medida que la trama se desarrolla, se desencadena una serie de eventos perturbadores y brujería. La película explora temas de poder, control y secretos familiares. Veneno para las hadas. La trama sigue a dos niñas, Verónica y Flavia. Verónica, influenciada por la brujería que practica su nana, afirma tener poderes mágicos y convence a Flavia de ello. A medida que su relación se desarrolla, Verónica utiliza estos supuestos poderes para manipular y controlar a Flavia en distintas situaciones, llevando su amistad a un territorio oscuro y peligroso. La película explora temas de inocencia, manipulación y superstición, y cómo el poder y la influencia pueden afectar las relaciones. La tensión se construye más con base en la psicología y la interacción de los personajes que en eventos sobrenaturales explícitos, dando como resultado una obra sutil pero inquietante. Y cerramos nuestra lista de recomendaciones con una película no apta para cualquier público, Alucarda, la hija de las tinieblas. Es una película de 1978 dirigida por Juan López Moctezuma y filmada originalmente en inglés. La historia se desarrolla en un convento en el siglo XIX, donde Justine es enviada tras la muerte de sus padres. Ahí conoce a Alucarda, quien la guía por un oscuro camino que incluye rituales satánicos con la presencia de un invitado singular. La película es conocida por su enfoque en elementos de horror gótico y satánico, con escenas explícitas de rituales satánicos, posesión demoníaca y exorcismo, que la hace completamente aterradora y perturbadora, convirtiéndose en un referente para los amantes del horror gótico. Así que si eres de mente abierta y buscas terror extremo, esta es tu película. Sin duda, una película diferente y perturbadora. El cine de terror en México es un viaje fascinante por las profundidades de la psique y la cultura. Cada película es una puerta a las antiguas leyendas y temores que han formado parte de la identidad nacional. Si bien no son películas completamente aterradoras, según los estándares actuales, representan un acercamiento único al género, con la excepción de Alucarda. Y a diferencia del terror de Hollywood, en lugar de depender de efectos especiales de alto presupuesto, el cine de terror mexicano de estas épocas confiaba en la construcción de una atmósfera densa y envolvente, y en narrativas profundamente arraigadas en las preocupaciones, ansiedades, tensiones y temores culturales. Esta dependencia de la atmósfera y el carácter le confiere un encanto perdurable. Es por eso que a pesar del tiempo, siguen siendo valiosos testimonios de la creatividad y la capacidad de producir terror de la época. Así que te invito a sumergirte en estas historias y a compartir tus impresiones. El miedo, después de todo, es una experiencia universal que nos une. Así que coméntame, ¿cuál de estas historias será tu próxima película de terror? Gracias por acompañarme en este video. No olvides dejarme tus comentarios. Hasta la próxima. Bye bye.